Buenos días, espero estén muy bien. En este video vamos a hacer un análisis sobre la película Nacido el 4 de julio. Esta es una cinta estadounidense de 1989, escrita, producida y dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Tom Cruise, Willem Dafoe y Kyra Sedgwick en los papeles principales. Nacido el 4 de julio es el relato del desencanto, del vacío que queda tras la guerra cuando uno se da cuenta que la vida ya no es la historia que uno había planeado para sí mismo, sino el tormento que te ves forzado a vivir a partir de ese momento. Frases como yo luché por ti o serví a mi patria se quedan sin significado ante los activistas antibélicos e incluso ante la familia o los vecinos, porque el personaje termina por comprobar que solo luchó por sí mismo, por afán de gloria y autosatisfacción, sin saber qué era lo que estaba haciendo y a qué estaba renunciando. Bueno, comenzando ahora sí con el análisis, esta película sigue la vida de Ron Kovic, un marín estadounidense que lucha en la guerra de Vietnam y regresa a su casa paralizado y desilusionado de lo que encontró allá. Bueno, desde el inicio de la película, en los primeros segundos, ya nos están haciendo una clase de adelanto de lo que va a ser la película y el trasfondo de la película y cómo esta especie, pues digamos, me refiero a a cómo quedan estos excombatientes o estos veteranos de la guerra de afectados, mostrándonos cómo suena, puede ser pólvora, no sé, o estas pistolas que a veces las personas creen que son como de mentiras o pues que lo representan así en la película, como estas personas, estos excombatientes, pues se asustan con estos ruidos y que el niño que viene siendo Ron Kovic, o sea, de pequeño, como ella siente esta admiración por estos hombres sin darse cuenta de su verdadera afectación. Entonces, esto me parece algo muy interesante que ya desde el inicio nos están preparando, pues. Esta primera escena nos presenta a Ron Kovic como un joven idealista proveniente de una familia con un claro carácter tradicional y fuertes convicciones cristianas, que se enlista en los marines para servir a su país. Esta fracción de la película establece la ideología dominante de la época, donde la guerra es vista como una oportunidad para demostrar el valor y la lealtad a la patria. Analizando un poco toda esta época, pues los años 80 fueron muy generosos en películas sobre el conflicto bélico que más conmocionó a la sociedad estadounidense del siglo pasado, y pues cierra toda una década sobre la temática de Vietnam. Esta película es una extraordinaria cinta, sin llegar a ser ícono del género, pero con un excelente guion adaptado sobre la historia real del libro autobiográfico del veterano de guerra Ron Kovic. Oliver Stone, el que les decía que es el que la escribió, la produjo y la dirigió, em, consiguió una más que aceptable película, sin una fotografía ostentosa, pero aportando una gran carga de realismo que nos sitúa en la época y contexto de manera natural. Bueno, ahora, en esta segunda escena, durante su segunda misión en Vietnam, Ron es herido y queda paralizado desde la mitad del pecho hasta los pies. Y es en este desasosiego en donde él, en búsqueda de un poco de identidad, se va a México y conoce a Charlie, otro excombatiente en la misma situación que ahoga sus penas entre mezcal y prostitutas, llevando como no sé, vida de felicidad ficticia. Kovic entra en la misma dinámica hasta darse cuenta que no logra esta paz interior que tanto desea su corazón. Y bueno, en la película pues nos muestra como su lucha para poder adaptarse a su nueva condición, y pues su creciente desilusión con la guerra y el gobierno estadounidense. Estas escenas nos muestran la ideología, otra vez, esta ideología dominante y pues presenta una crítica a la guerra y su impacto, principalmente en los soldados. Em, bueno, Oliver Stone, como que en esta escena nos genera esta crítica hacia el descuido por parte de un gobierno que apenas ayuda en los momentos más complicados a muchos veteranos que creyeron hacer lo mejor por su país. Y pues como dato interesante, el propio director se alistó como voluntario en la guerra de Vietnam y en cierta medida pues se siente identificado con Ron Kovic, más cuando le llama esta frase la guerra de mi generación.
quizás de ahí, pues digamos que lo especial que tiene una película como Nacido el 4 de julio. Bueno, ya continuando con esta tercera parte, pues él decide volver a Estados Unidos y empieza primero a reconciliarse con su pasado. Por ejemplo, en una de las escenas, eh, él por accidente mata a uno de sus compañeros en la guerra y pues decide volver a... Esto es como una carga que lo atormenta durante toda la película y que en su momento pues no se le dio como de alguna forma la importancia o el respeto que se debía. Entonces, bueno, cuando él vuelve, se encuentra a sí mismo como un activista en defensa del fin de la guerra en Vietnam. La película nos muestra su lucha para encontrar un nuevo propósito y su compromiso para hablar en nombre de los veteranos y las víctimas de la guerra. Estas escenas nos presentan como una nueva forma de heroicidad, una que se basa en la honestidad, la vulnerabilidad y la lucha por la justicia. Entonces, en estas escenas, eh, pues dan un giro como a su patriotismo, reivindicando los derechos de una generación de jóvenes que pues sí, una guerra ya absurda ha destrozado sus vidas, aclamando, o pues sí, no sé, pidiéndole a las autoridades políticas que hagan regresar a sus compatriotas a casa para que no terminen como él, o peor aún, pues no volver jamás con vida. Que digamos que haciendo análisis un poquitito más profundo de algunas escenas de la película, es algo que cuando él llegó de la guerra, llegó todavía con esta ilusión muy fuerte de hice lo que pude, yo peleé por mi país, pero llegó a encontrarse con que a veces ni su familia estaba de acuerdo, pero pues él en lucha de sus principios, de sus creencias, contra la de su hermano y su familia y sus amigos y así, como que fue un poco transformando esta lucha o como decía ahorita, como reivindicando estos derechos y este patriotismo. Em, bueno, digamos que para ir finalizando un poquito este análisis, uno de los símbolos que yo tomé de esta película, que digamos que yo alcancé a analizar, pues es digamos que el primero es la bandera de Estados Unidos. Este es un símbolo de la patria y la ideología dominante de la película, como de este país que gobierna, ¿cierto? Pero sin embargo, a medida que la película avanza, pues la bandera se convierte en un símbolo de ironía y crítica, representando como esta hipocresía y la manipulación del gobierno estadounidense, y que pues en el transcurso de la película pues no hizo mucho, como por estas personas o estos excombatientes. Otro de estos símbolos es la silla de ruedas, que digamos que nos representa la discapacidad y la vulnerabilidad de Ron. Sin embargo, pues también se convierte en un símbolo a su resistencia y su lucha por la justicia en estos pues, momentos de guerra. La otra es como el cristianismo, pues yo lo puse especialmente como Jesucristo, pues es el símbolo de la fe y la redención. Sin embargo, en la película también se convierte en un símbolo de la ironía y la crítica, en la que representa la hipocresía de la sociedad estadounidense, que supuestamente se considera cristiana, pero apoya la guerra y la violencia. Y pues digamos que en parte sin importar todo lo que él pelea y lucha y lo que vive en la guerra, como que esto lo debe dejar a un lado. Otro de los símbolos pues es la masculinidad. La película nos transmite esta ideología de la masculinidad tradicional, donde los hombres son vistos como fuertes y valientes. Pero al transcurrir esta película, pues también nos presenta como esta contraparte de esta ideología, o sea, esta crítica, mostrando la vulnerabilidad y la debilidad de Ron al ser una persona discapacitada, o sea, que no tiene cómo moverse por sí mismo, todos los tratamientos, los procedimientos que tuvo que vivir, digamos, estas escenas en el hospital que, según yo vi, pues era muy humillante, ¿cierto? No, pues no sabemos hasta qué punto esta es la realidad, pero yo creería que es muy cercana. Entonces, sí, nos presenta todo este ser como vulnerable del hombre, especialmente pues de este personaje. Y bueno, con esto concluimos este análisis. Espero haya sido de su agrado, me haya hecho entender
Muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos en una próxima ocasión.